Hola a todos los oyentes, hoy vamos a hablar acerca del diseño de separadores bifásicos horizontales de la asignatura de Tecnología del Gas Natural. Los integrantes del grupo son Marisabel Veramendi Policarpio, Robert Argoyo Moyo, Lidia Valdivia Vargas, Milton Soto Guizara, Edwin Ledesma Colque. El docente encargado de esta materia es Elías P. González. Diseño de separadores bifásicos horizontales. Introducción. El objetivo fundamental de un proceso de separación es disgregar los componentes y contaminantes que tiene el crudo. Esto se hace con el fin de optimizar el proceso de comercialización del petróleo y el gas. Diseño de separadores bifásicos horizontales. Tenemos marco teórico. ¿Cuál es la función de un separador? Los separadores tienen la función de separar las diferentes fases en las que viene el crudo, es decir, pueden separar lo que es gas líquido, líquido, gas. Los separadores bifásicos horizontales son recipientes capaces de separar el gas y el líquido inmiscible. Estas se emplean para dejar lo más libre posible el gas del petróleo o viceversa. Estas se realizan a presiones y temperaturas definidas. Los parámetros que intervienen en el diseño de separadores son la composición del fluido que se va a separar, el flujo normal de vapor, la presión y temperatura de operación, factor de compresibilidad del gas, Z en condiciones de trabajo, la densidad del fluido en las condiciones de operación, la velocidad crítica, constante K de Soudary-Brown, tiempo de retención, relación longitud-diámetro. Las consideraciones generales para estimar las dimensiones de los separadores horizontales son las siguientes: que el máximo nivel del líquido debe dejar una altura mínima de 15 pulgadas para el espacio de vapor, pero nunca este nivel debe estar por encima de la línea media del separador. El volumen de los cabezales no se toma en cuenta en los cálculos de las dimensiones del separador. Las boquillas de entrada y salida deben ubicarse tan cerca como sea de las líneas tangentes del separador. Las salidas del líquido llevarán accesorios antivórtices. Además, se especifican valores de longitud, la relación de longitud y diámetro entre 2,5 hasta 6 pies. Algunas empresas lo utilizan entre 3,4 y 5, ¿no? Valores económicos de esta relación. El volumen de operación debe estar comprendido entre el nivel máximo y el nivel mínimo. El bajo nivel de líquido debe ser 1,31 pies. El líquido tiene que estar en el nivel más bajo. La distancia entre la parte baja de la malla y el nivel máximo debe ser entre 12 pulgadas. Para el dimensionamiento de separadores horizontales se utilizan diferentes fórmulas y ecuaciones que se les va a mostrar en la siguiente diapositiva. Además, es necesario seleccionar un separador de acuerdo a nuestro tipo de separador. Tenemos como primero, que es el factor de compresibilidad Z. Este método es el método del Papay, que se utiliza para calcular lo que es la compresibilidad del gas. Los parámetros que intervienen en el cálculo del factor de compresibilidad son una variable de cálculo adimensional que se agrega, es la M, está relacionada con esa letra y que tenemos en esta parte de ecuación. El otro también, los parámetros que intervienen son la presión crítica, temperatura crítica, la temperatura reducida y la presión reducida. Ojo, ¿no? Que la presión crítica, temperatura crítica temperatura reducida y presión reducida son adimensionales. El cálculo de la viscosidad del gas. El cálculo de la viscosidad del gas se calcula con esta ecuación que vemos en pantalla. Los parámetros que intervienen en el cálculo de la viscosidad son la X, tenemos lo que es la densidad del gas, tenemos lo que es la densidad del gas también, pero en gramos sobre centímetros cúbicos. El peso molecular del gas lo calculamos con esta ecuación. Tenemos la presión en PSI y la temperatura en grados.
Bien, continuando con los cálculos, ya obtenidos los datos anteriores, procedemos al cálculo de la velocidad de asentamiento. Se calcula con la ley de Stokes, está un poco modificado como se puede ver en esta relación. La velocidad de asentamiento se refiere a la velocidad de separación de una mezcla mediante la gravedad. Se puede calcular de dos maneras, por interacción o por sustitución entre estas dos ecuaciones y la de Stokes. Luego procedemos al cálculo de la constante de Browne, que es esta relación de aquí. Luego procedemos al cálculo de la capacidad de gas. Primeramente calculamos el diámetro, que se les va a mostrar más después la ecuación, y aquí tenemos la relación entre el diámetro y la longitud equivalente, y está en relación a la constante de Browne, ¿no? Y también tenemos aquí que está desglosado la ecuación, ¿no? Y procedemos al cálculo de capacidad de gas, el área de gas que está dada por esta ecuación, y para modificar las unidades y acomodar a la ecuación, depende de estas que nos pide la ecuación, ¿no? Luego está la capacidad del líquido. Ya obtenidos la capacidad del líquido y del gas, lo que se hace es de que el mayor volumen o la capacidad es lo que se va a tomar en cuenta. La longitud de costura, en relación de la longitud, está dada por estas dos ecuaciones, tanto del gas y del líquido. La R está dada por esta ecuación, donde se integra una R a 3, normalmente lo más usado, ¿no? Para cálculos finales calculamos el diámetro de la boquilla de entrada en pies, que está dado por esta ecuación y por estas otras que la acompañan. Cálculo del diámetro de la boquilla de salida también está dado por estas ecuaciones, que todos sus datos son conocidos. Bueno, para terminar nos despedimos con esta frase que dice: seguir cuando creas que no puedes más es lo que te hará diferente a los demás. Autor anónimo. Gracias por su atención.